é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se vê, mesmo a quem o não tira, onde não é chamado. Bienvenidos a bordo. Hermosa noche, ¿no? Un poquito lluviosa y dicen que va a llover más, pero afortunadamente en el avión no se siente, salvo que haya un poco de granizo. Claro. ¿Viajaste alguna vez con granizo? El ruidito no, cuando despega en realidad, porque después ya se va por arriba, ¿no? No, bueno, pero... Cuando está bajando, cuando está subiendo, se siente. ¿No te acordás de un viaje con granizo? Bueno, no era granizo, era el famoso, creo, cumulus nimbus, creo que es el hielo que se forma y pega el avión en las nubes. Mejor no hablemos de eso. No, tal cual. La semana, vamos con algunos títulos, porque la verdad es una semana cargada de incógnitas. La primera incógnita está relacionada con la Argentina de siempre, con los argentinos mirando a cuánto cotiza el dólar. Y los que más miran son los del gobierno. Tenemos que saber qué va a ocurrir, porque está ocurriendo de todo en ese plano. El segundo tema... Y el jueves tenemos un día D, porque va a haber ganadores y perdedores si todo ocurre como se especula, porque el jueves se trata el pliego de los jueces, los candidatos a los jueces, Lijo y García Mansilla, y también en la provincia de Buenos Aires tenemos que se trata si va a haber o no el bendito desdoblamiento de las elecciones y la interna entre Cristina y Axel Kicillof. O la suspensión de las PASO. La suspensión de las PASO, todo en ese mismo combo. Bien, otra vez lío entre el presidente y la vice, esta vez por Malvinas. Vamos a aclarar algo al respecto. Después, Javier. Y después tenemos, bueno, qué es lo que pasa con Caputo, por qué, o si vos nos vas a explicar o no, esta situación de por qué ahora hace cosas que no hacía con Mauricio Macri, o si aprendió o no de algunos errores del pasado. O al revés, por qué hace ahora lo que no quiso hacer con Macri, y más tuvo algún conflicto con Macri, y ahora no lo tiene con Milei, cuando Milei actúa y procede igual que Macri. Y nos queda también, es un dato importante, porque esto de Caputo no lo dice en ningún otro lugar, ni lo va a contar, ni se lo van a preguntar. La otra cuestión que nadie va a preguntar, acá estuvo la semana pasada Miguel Pichetto, y habló sobre el tema de la prisión de Cristina, la eventual prisión de Cristina, en la cual el presidente dijo va a ir presa, claro. Va a ir presa. Él dio algunas explicaciones al respecto, pero hay un dato que lo tocó de rondón. Él salvó de que fuera presa la hija de Cristina. Cuando se fue a refugiar a Cuba, el que la salvó fue Miguel Pichetto. Medio lo reconoció en el programa, pero acá vamos a dar los detalles. Después, Javier, ¿qué seguimos? Y después ya tendríamos para empezar a contar un poco los temas, ¿no? Antes tenemos otro tipo de situaciones, un recuerdo y un hecho particular que ocurrió esta semana. Nosotros tuvimos 2 columnistas en este programa, antes de que estuviera acá el compañero Javier. Primero uno que murió, que cumplió un enorme servicio, un especialista neurólogo que se llamaba Sergio Guala. Él realmente durante el periodo del COVID fue quien nos dio alivio, nos daba consejos, nos ayudó a todos con el tema del COVID. Realmente fue un hombre de lo que se dice un servicio especial del médico para toda la comunidad, y estuvo en este programa. Lamentablemente después murió. Y el otro columnista que tuvimos fue Gabriel Cavallo. Exacto. Y Gabriel Cavallo, vamos a reconocerlo ahora, esta semana fue premiado, digamos. Distinguido, claro. Distinguido como personalidad de la cultura jurídica. De las ciencias jurídicas. De las ciencias jurídicas, bueno, viene a ser... Sí, digo, el premio, la distinción creo que era esa. Seguir corrigiendo. No, pero era esa la distinción. Y fue distinguido en la legislatura porteña, estuvo ahí, si tenés un video, le pido al director, un pedacito... Recibir este premio me llena de gratitud.
pero espero que también inspire a los legisladores, jueces y políticos a continuar trabajando por la defensa de los derechos humanos en una sociedad democrática. Aún queda mucho por hacer. La democracia no es un estado permanente, sino una construcción constante que requiere de nuestro compromiso diario. Sigamos avanzando, sigamos defendiendo lo conquistado y sobre todo sigamos creyendo en un mundo más justo donde la igualdad y la dignidad sean derechos innegociables. Gracias por venir y es un orgullo para mí que estén acá. Bien, les recordaba, tuvimos a Sergio Guala como columnista y tuvimos a Gabriel Cavallo. No tuvimos ningún otro columnista en este programa, en este dilatado, salvo este personaje que tengo al lado ahora y que espero que algún día te den un premio, te merezcas algo. Algún premio. Tuvimos sí muchos amigos que estuvieron acá y que celebraron y participaron en numerosos programas, y no quiero nombrar a todos, pero hubo varios en los cuales, bueno, en otro programa contamos cada uno, periodista, algún político también, después eso hablamos en otro momento. Vamos, Javier, hubo cierre de listas en la capital federal para elegir lo que antes eran los concejales, para lo que son los concejales, por más que les hayan cambiado el nombre, que produjo una situación particular, la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que estaba, digamos, que saltaba a 7 metros con garrocha, y que de pronto decidió pegar un saltito de 30 centímetros, pero como tiene nombre, le dio otro carácter. Claro, exactamente. La decisión de Horacio Rodríguez Larreta le subió el precio a la elección. Exacto. Y entonces tuvieron que salir los otros partidos a quemar candidatos, porque de eso se trata, quemar candidatos. Ahora no se sabe, por ejemplo, Adorni que va a ir, y bueno, por ahí Adorni iba a ir de candidato a diputado. Nacional, claro. Exacto. En octubre. Ahora no sé a quién van a poner, porque Patricia iría de senadora. Claro. Lo mismo pasa con el peronismo. Bueno, pero como dicen en el gobierno, hay que ganar la primera. Después, eso, y con la figura de Adorni o con la postulación de Adorni, me parece que lo que hicieron es jugar fuerte en la ciudad de Buenos Aires para ver si por primera vez en 20 años el PRO de Mauricio Macri, que lo fundó, bueno, pierde una elección en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Ahora, vamos... Ya ustedes han visto, los diarios nacionales han puesto en sus tapas la elección de estos concejales, de estos legisladores porteños, que nadie conoce quiénes son. Que son los que levantan la mano, no es que no tienen lapicero, no tienen nada, levantan la mano para ver quiénes son mayoría. No, y pasan a fin de mes por la boletería. Sí. Nadie sabe quiénes son hoy los que están integrando la Cámara. Nadie sabe quién es la presidenta o el presidente de esa Cámara. Pero ahora hay toda una locura colectiva en la política partidaria, para ver quién gana, qué bandera, qué escudo, qué escudería es la que gana. Pero ya la conocen ustedes, más o menos, las escuderías. Vamos a las curiosidades que ahora tiene esta elección. Por ejemplo, Javier. Sí. Te digo, por ejemplo, en una lista, en la de Horacio Rodríguez Larreta, tenés 2 ex jefes de gobierno. En esto que sí, que es los que jugaban la Champions League, si se quiere, la Copa Libertadores, ahora pasaron a jugar en clubes de barrio o pretenden jugar en clubes de barrio. Bueno, en la lista de Horacio Rodríguez Larreta está Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Tellerman como número 5, también ex jefe de gobierno porteño. ¿Número 5 en la lista? En la lista, o sea que tiene gente encima. Bastante gente encima. Incluso tiene, si se quiere, en las cuentas que se hacen, si se siguen las encuestas, no tiene mucha chance de entrar. No, pero debe tener mucha expectativa para eso. Mucha expectativa, o por lo menos pretende aportar su nombre para, bueno, como una forma de apoyar la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, en el oficialismo va, el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sí. Un detalle, la vocería de Adorni creo que es el ala del gobierno que más ha incrementado su personal. Sí, le han incrementado el rango, incluso es que tiene rango de ministro. Exacto. Creo que lo último que quería era ir a Adorni. Sí, a sentarse a la legislatura, a hacer un número más en la legislatura. A decir que andan mal los desagües en determinados barrios, a discutir ese tipo de pormenores. Porque además, en apariencia decían, es buena su tarea, su labor como... Muy reconocido dentro de la Libertad Avanza su rol. Pero por último hubo alguien que dijo,
el mejor vocero que tuvo Raúl Alfonsín en su presidencia se llamó César Chacho Jaroslaski. Nunca fue vocero de Alfonsín y fue el mejor vocero de Alfonsín siendo senador o diputado, ya no me acuerdo. Legislador de veras. ¿Más curiosidades querés? Sí, claro. Por ejemplo, vamos a tener 2 Leandro Santoros. 2 Leandro Santoros que compiten... Que no son parientes. Que no son parientes entre sí y que compiten entre sí. Uno por la lista del más conocido, que es Yamil Santoro, que es un desprendimiento, si querés, liberales en la ciudad de Buenos Aires. Hace muchos años que están, pero bueno, son una referencia del liberalismo en la ciudad de Buenos Aires. Y va con Leandro Santoro, un hombre que es homónimo de Leandro Santoro, el del peronismo, pero que vive en Alemania, no tiene vinculación política, pero parece ser que la gran fortaleza y el activo que tiene es que se llama igual que el que busca ser nombrado por el peronismo. Sí, ¿no? Y el otro, el del peronismo radical, quiere hacer una demanda. Claro, lo quiere impugnar porque dice que lo que busca con ese movimiento es confundir al electorado, porque incluso el sello ya lo impugnaron, incluso creo que ganaron la impugnación para que tengan que corregir sellos parecidos o sellos que invitaban a la confusión. Bueno, ahora se suma que el hermano se llama exactamente igual que el candidato peronista. Bueno, peronista es una forma de decir. Que cambie de nombre, es fantástico, de identidad también, es rarísimo eso. Pero bueno, hay picardías de todo tipo. A Leandro Santoro, el radical peronista, albertista, lo acompaña... Que dice que no es amigo de Alberto Fernández. Él dijo que no era amigo de Alberto Fernández, que no era tan amigo. Después negó la amistad con Alberto Fernández. Se le paseaba el perro, bueno, pero... tocaban la guitarra juntos. Bueno, él cantaba... Todos le soltaron la mano a Alberto Fernández. Pobre Alberto, ¿no? Después vamos a hablar de Fabiola. Sí, claro. Por favor, que es un tema que en general no lo tratan ni las revistas del corazón. No le dan la importancia que tiene. Ni los programas de la tarde. Pero a este hombre, Leandro Santoro, que mide razonablemente bien en las encuestas, lo acompaña una mujer que tiene un gran título, que es vicedecana de la Facultad de Medicina. Exacto. ¿Se llama? Se llama Claudia Negri. Claudia Negri, nadie la va a objetar. Se recibió. La vicedecana. Claro. Ahora, parece que se recibió tan rápido, Mirá. En forma tan impresionante, que es como que hubiera estado todos los días dando exámenes. Una mente brillante. Una mente brillante. Una mente brillante del peronismo. Claro. Del jefe, digamos, de todo el sistema del peronismo de la Facultad de Medicina, que es un señor rojo que nunca aparece, que algunos lo tratarían como casta, porque es lo que manejan todo el tema de la política universitaria, tanto que la colocan a ella como número 2 de Leandro Santoro. Claro. Pero de ese tema tampoco se habla. ¿Querés más curiosidades simpáticas? Si querés, por ejemplo, va a estar Ricardo Caruso Lombardi, el técnico de fútbol, también va a representar a un espacio, al MID, al de Oscar Sago, que parece que últimamente no se puso de acuerdo en cómo se repartía la torta de poder, y bueno, y lo convocó a Caruso Lombardi. Ahora, creo que tenemos un video tanto de Sago como del Lombardi, que son, aparte de un gran técnico... Claro, hay algo que los une, ¿no? Hay algo que los une. Hay algo que los une, que es el hábito de trompearse. Pugilismo. Exacto. Por favor, director, a ver, ¿nos muestra esta evidencia de ellos? Por favor, baje intermedio, por favor. Puta, ¿no? Sí, vas a salir igual, vas a intentar igual. Vas a intentar igual. Vas a intentar igual. Vas a intentar igual. Vas a tener que llegar igual. No me miras. No me miras. No me miras. No me miras. Hijo de puta, no me miras. Bueno, Sago tuvo el otro incidente, por ¿no? eso te digo, van a tener que, en la legislatura de llegar a estar, coincidir, claro, hay que estar atenti a la legislatura porteña, va a ser bastante entretenida, van dos guapos. Van dos guapos. Y además, peso pluma debe ser Caruso Lombardi. Caruso Lombardi un welter, me parece, un poquito más. Welter no. Un poquito más. Welter. Bueno, pluma no. ¿Te parece que pesa 70 kilos? No, bueno, pluma por eso menos. Bueno, no sé, no viene al caso. Pero son un desafío ellos dos, sobre todo a la hora de cruzarse. Sí, si no se ponen de acuerdo en la votación. Exacto.
hay algunos que festejaron mucho la nominación. Sí, claro, sí, muy celebrada. Como si fuese un gran premio, ¿no? Una salvación. Exacto, y que te tocó lo mejor de la vida, que es, por ejemplo, la compañera Paula Oliveto, a la cual le mandamos saludos. Y, de la Coalición Cívica. Y la acompañamos en su risueño festejo, que vamos a ver ahora. De cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. A la altura me pone celosa, aunque es hermosa. No te vas a hacer como yo, no te vas a hacer como yo, me tratan así como yo. Así no me pongo, que tengo bien, creo que Viste que la acompaña ahí Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, que es el número 2. La verdad que casi un pecado que Fernández Sánchez, que ha sido diputado nacional, sí, que ha mirado con mucho criterio y ha participado con mucho criterio en el Congreso de la Nación, de pronto tenga que ir en ese lugar por otro tipo de razones políticas que por ahí podría explicar la señora Carrió. Bueno, en la regla de la política esto es irse al descenso, ¿no? Si jugabas en primera, se fueron al descenso. Si jugaban en el Congreso Nacional y terminan yendo a la legislatura. O, por ejemplo, el caso de Waldo Wolf, por ejemplo, que hasta hace un mes y medio era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y ahora fue sexto en la lista del PRO. O sea, no es que no le dieron, lo pusieron bastante atrás en la propia lista del PRO al que era el ministro de Seguridad hasta hace muy poco tiempo. Bueno, te voy a dar otro dato que seguramente viste. Sí. El caso de Juani Hernández. Claro, un caso parecido. Juani Fernández es un economista más que interesante de la vida política argentina. Ha venido al programa. Ha venido al programa, creo que un par de veces. Exacto. Quizá es la mejor persona que tiene el gobierno para explicar algunas de las medidas que a veces son confusas por parte del Banco Central, que no es muy expresivo, y por parte del propio Caputo. Sí. ¿En qué lugar lo pusieron? Número 11 en la lista de La Libertad Avanza, poniendo sobre Juani Fernández, bueno, otras figuras del elenco de Karina Milei, dicen, cercanas a Karina Milei, bueno, pareciera ser un lugar bastante alejado, por lo menos a una persona tan destacada y formada en economía, bueno, pareciera ser que muy atrás. Y después dicen que la casta o estos sistemas perversos de promoción en los partidos se manifiesta en el Congreso nada más. Está en todos lados. Bueno, generó mucho malestar, por ejemplo, hablando de números, el puesto de Darío Nieto, que Mauricio Macri, que era su secretario, el que le llevaba la agenda a Mauricio Macri cuando era presidente, que lo puso número 4 en la lista del PRO, y como mucha gente diciendo, militamos toda la vida en política y demás, y se arma todo este zafarrancho, incluso con La Libertad Avanza, para colocar tan bien a Darío Nieto, una figura que, si se quiere, no era de la primera plana del PRO. Bueno, y lo más, creo, cruel de todo es, volviendo al caso de Sago, de Oscar Sago, sí, que se quedó con el título del MID y que lo ha puesto a Caruso Lombardi, es el partido que fundó, quizá en determinado momento de la historia argentina, de la década del 50 y del 60, Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio, abuelo del que ahora es gobernador en Entre Ríos. Representaban la élite intelectual de la Argentina. Sí. Cargaban con el buen pensamiento, el pensamiento moderno de este país. Fueron gobierno. Se lo considera Frondizi quizá uno de los mayores estadistas que ha tenido la Argentina, más allá de que sea discutible. Y ahora terminamos con que... Claro, fundadores del desarrollismo terminan ahora con Caruso Lombardi. Con Sago, que estuvo con uno, se pasó con otro, ahora se hace cargo de la chapa del MID. Sí. Es extraordinario. El fenómeno de la política en la Argentina, las curiosidades dan para todo. Pero, Javier, para seguir en el tema te dije que quería hablar de Fabiola. Sí. ¿Viste que apareció Fabiola? En una declaración. En una declaración. Es el mismo caso de la esposa que tenía Horacio Rodríguez Larreta. También el mismo caso de Jessica Sirio, cuando también a través de declaraciones, sobre todo posteos en Instagram, cuando estaba separándose de Martín Insaurralde. ¿Qué dicen? En el caso de Alberto Fernández, que tiene más plata
de la que dice tener. Claro, que pone sospecha del departamento de Puerto Madero, del que siempre se dijo, que se lo prestaba un amigo. El departamento es lo de menos. Lo de menos, pero dice que se hace el pobre y tiene un montón de plata. Exacto. Amenaza, amenaza, claro. Casi extorsiona. Dijo que tenía 4 entrevistas guardadas, que nunca dio. El famoso documental. El documental, que nunca salió tampoco. Que aparece y reaparece, etcétera. Después, nada. Ahora no sé qué va a hacer. La de Horacio Rodríguez Larreta, también la wedding planner decía que iba a contar cosas. Que iba a hacer un libro, que iba a hacer también una serie si podía. Y después se callaron. No, incluso en sus posteos de Instagram también contaba o daba a entender cosas de Horacio Rodríguez Larreta bastante tenebrosas, pero nunca las confirmaba que las iba a terminar contando, nunca las terminó contando. Y nada, y lo mismo pasaba con Sirio. Esto de las mujeres es muy raro, porque es como que las une un mismo tema, ¿no? Claro, se enojan hasta que parece que ya hay acuerdo. La plata. Como decimos siempre, la plata. Javier, antes de pasar al tema peronista que anunciamos, yo te quería que me preguntaras sobre por qué el compañero Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, hizo algo diferente. En realidad hizo lo mismo, pero pensando en forma diferente a cómo pensaba cuando estaba con Mauricio Macri. Y que el episodio en la época de Mauricio Macri sirvió para recalentar la vocación de los argentinos por comprar dólares. Y él se oponía a lo que Macri le impuso finalmente. Macri le exigió a Caputo que anunciara que estaba el acuerdo hecho con el Fondo Monetario Internacional, que iba a ser una forma de tranquilizar la plaza, de bajar el dólar, de que la gente no participara más. Caputo no estaba convencido para nada de eso, y sobre todo no estaba convencido porque no había hablado con la presidenta del fondo de en ese momento, que era la señora Lagarde, que por otra parte estaba totalmente de vacaciones. No sé si en el Caribe, en Maui o en las Seychelles, con perdón de la palabra, porque por ahí hay algunos fondos. Ahora, él peleó para no avanzar en eso, porque esa temeraria afirmación iba a ser perjudicial. Que de hecho ocurrió. De hecho ocurrió. Ahora, ¿por qué ahora también hizo lo mismo y habló sobre un acuerdo, y habló mal todavía, y además generó más inquietud, más nerviosismo, hizo que la gente se retuviera los dólares y en algunos casos se desprendiera de pesos para comprar dólares, también afirmando que estaba todo concluido y que daban el número de los 20.000 millones de dólares de asistencia. Sí, aparte un acuerdo que incluso con viento a favor se aprobaría a mediados de abril. No es que estamos a la vuelta de la esquina, falta todavía un trayecto. Pero es bastante raro. Le pasó lo mismo que con Macri, porque Milei debe haber actuado del mismo modo que Mauricio Macri. Le impuso eso. No sé si la relación en ese aspecto, sí, obviamente sigue siendo su hombre de confianza y lo pasean por la televisión, pero me parece que ahí hubo algún tipo de desacople. Cortocircuito. Exacto. No sé cuánto durará ni cómo va a ser, pero bueno, hablando del plan económico, hay un dato que surgió de una entrevista que le hizo, creo que Johnny Viale, a Gassa. Gassa, el viceministro de Economía, José Luis Gassa, un chileno que está en el gobierno argentino, un hombre muy reconocido en los Estados Unidos, en Washington, en todas las áreas de Wall Street, que en la entrevista dijo lo siguiente. Este programa, el programa de estabilización, lo diseñan el ministro Caputo, el presidente del Banco Central y su equipo antes incluso de llegar al gobierno. Y con el apoyo total del presidente Milei, sin el cual no podría haber tenido éxito. Bien. Lo dijo varias veces en el reportaje esto de que era un plan hecho por argentinos. Exacto. No entendí
la insistencia para decir, este programa no lo hizo Milei. Milei se pasó la campaña diciendo que él estaba armando el plan económico, el programa económico, y aparece este personaje muy del grupo al que Milei lo miró de arriba y de abajo, lo tuvo unos meses para ver si lo incorporaba o no, para decir que este programa en realidad no es de Milei, o no era de Milei, o Milei en todo caso se colgó de eso. Me hizo acordar este episodio a lo que pasaba con Cavallo y Menem, ¿te acordás? Sí. Que Cavallo insistía que el programa era de él y Menem decía que ese programa no existía si no era por él. Me parece una... Tenían razón los dos. Exacto, una desatención del propio señor Daza para esta cuestión de... Sí, que en realidad me parece que lo que quería hacer no era contra Milei o dejar de excluir a Milei sino que quiso todo el tiempo resaltar que no era un programa impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Y me parece que cuando él decía que era un programa hecho por Caputo, por el equipo económico, se daba cuenta que lo dejaba fuera Milei y lo incluía más tarde. Lo dejó muy afuera. Lo dejó un poco afuera, pero me parece que porque el énfasis que tenía por tratar de aclarar que era un programa hecho por argentinos y no por el fondo. En realidad, por argentinos, al margen de Caputo, que manejaba la organización, o su consultora, ahí tuvieron mucho que ver, y creo que son los verdaderos autores, el señor Federico Furiase, el señor Borte Martín Bortier, y también un señor Núñez, que no me acuerdo ahora el nombre. Pero nos venimos a desayunar de todo este episodio y a hablar de este tema a raíz de las declaraciones de este señor Daza, que va a la televisión a tratar de ayudar al gobierno. Y no sé si... Se trata de tranquilizar toda la si exactamente logra ese propósito. Javier, vos ibas a hablar de los peronistas. Sí, si querés hacemos cortito lo del jueves, lo que ha pasado el jueves, porque el jueves en el Senado se trata el pliego de García Mansilla y del hijo. Al gobierno que trataron de convencerlo hasta hace pocos días de que retirara los pliegos para evitar un rechazo el jueves en la sesión. Dicen que los votos contra García Mansilla están confirmados. García Mansilla estaría expuesto a que lo rechacen el pliego. No están tan seguros de lo que suceda con el hijo, porque claro, esta cuestión de que Victoria Villarroel postergó hasta el 3 de abril el tratamiento de los pliegos, le dio tiempo al gobierno de negociar tal vez no solo el nombramiento de estos dos jueces de la Corte, sino una bolsa judicial, como se llama, otros cargos, otras relaciones de poder y otras situaciones en la justicia. Habrá que ver el jueves si le pone la bolilla negra a los dos miembros de la Corte o se abrió esa negociación judicial. O, levanto la mano, por ahí no hay sesión. Claro, no hay también quórum, es una posibilidad. Y nunca más tratan el tema de los dos jueces. Es otra posibilidad. Es otra posibilidad, muy cercana también. Exacto. Y si querés, hablando del jueves, es lo que decías del peronismo. El jueves en la legislatura de la ciudad de la provincia de Buenos Aires está el proyecto que se pidió para suspender las PASO, lo presentó Teresa García, una mujer de Cristina Fernández de Kirchner, para suspender la PASO, como quiere Axel Kicillof, pero con una condición. El mismo proyecto establece que si se suspenden las PASO, las elecciones en la provincia de Buenos Aires son concurrentes, cosa que no quiere Axel Kicillof. Y menos los intendentes. Claro, que firmaron una carta diciendo que quiere que las elecciones sean desdobladas. Convengamos que en la semana que Duhalde volvió a presentar un libro y reapareció. Y no un nuevo viejo libro. Nuevo viejo libro. Y no fue nadie de sus ex ministros, de sus ex amigos, de sus ex colaboradores, una idea de lo que es la política también, ¿no? Sí, claro. Creo que solo el que estaba, que había sido su jefe de gabinete en el gobierno, Alfredo Atanasov. Después, nadie, tratando de ver cómo enhebra una buena relación entre Axel, Cristina, Sergio Massa y Máximo Kirchner, que en esa situación nos enteramos que tiene domicilio, ¿dónde? En La Matanza. Pareciera ser que es algo para generar una amenaza, porque una presa muy preciada del kirchnerismo es quedarse con el territorio de La Matanza. Exacto, de la Cámpora junto al líder social. Exacto, Pérsico, que en su momento estuvieron enemistados, pero ahora parece que los une un objetivo común. Y Tignanelli. Y Tignanelli, que es el hombre de confianza de Máximo Kirchner. Curiosamente, la gente de Espinosa, el intendente de La Matanza, reconoce que la denuncia que hubo de una mujer contra él por presunto abuso
la que va a ir a juicio oral ahora, ¿no? Fue realizada por la gente de la Cámpora, como una operación de la Cámpora para descolocarlo, para que no trate de ser intendente. Queda ahí otro tema pendiente, que es la reelección de los intendentes. Claro. Por ahí Cristina le dice, bueno, hacemos las elecciones concurrentes como yo quiero y a ustedes les damos la reelección. Sí, para que haya acuerdo o fumata blanco, alguien tiene que ser, porque empate no va a haber acá. Alguien va a ganar y alguien va a perder. Y si gana, todos tienen mucho para perder, porque el kirchnerismo se enfrenta a una debacle electoral, si hay ruptura, y Axel Kicillof y los intendentes que rompan se enfrentan a, ¿sabes qué? Un detalle no menor, que Cristina, que tiene la lapicera del PJ, los deje sin sellos, no les dé lista a la hora de hacer la elección desdoblada como ellos quieren, pero tenga que competir por fuera del PJ. Todavía temen que el sello todavía tiene su peso. Bueno, no presentamos todavía al invitado, que lo estoy mirando ahora, no sabía si iba a llegar con lluvia o sin lluvia, que es Martín Redrado, que nos va a iluminar sobre esta situación que el gobierno dice que no es crítica, que el gobierno dice que es hasta transitoria. Sí, que es desestabilizada por intereses políticos. Exacto, pero que nadie está seguro ni convencido de esa situación. O nadie no, o por lo menos unos cuantos que justamente no venden dólares ni liquidan lo que tienen que liquidar por las exportaciones. Sí quiero cerrar con un detalle sobre el gobierno ha tratado de mostrar de que tiene solvencia, de que tiene confianza, de que lo apoya Wall Street, los fondos, los bancos, etcétera, que no convence del todo y que apelaron a ver al señor presidente de los Estados Unidos, a conseguir una entrevista con Donald Trump, una bilateral. Exacto. Que ocurriría presuntamente en abril, pero que ya la anunciaron como un hecho, como un fait accompli, y del cual todavía no hay fecha, no se sabe muy bien, pero a ver si de ese modo se tranquilizan los mercados. En Estados Unidos hay algunas cuestiones todavía que no se saben bien del todo. El que tiene más relación con el tema de la Argentina, eso le podemos preguntar a Martín tienen su Redrado. propio ruido interno en Estados Unidos, ¿no? Los mercados están también sufriendo bastante. El 50% de lo malo que le ocurre a la Argentina tiene origen en Donald Trump y en todo el tema de repartir aranceles como si fueran frutillas. Han puesto un joven a cargo de la Argentina. Lo puso ahí el que es el secretario encargado de negocios, de la cuestión económica, pero eso se lo vamos a preguntar a Martín Redrado también. Después. Pero si querés una cortita antes, porque no quede pendiente, porque después nos reta la gente que dejamos pendiente lo de Cristina presa. De eso tengo que contar. Es un tecnicismo chiquitito, pero claro, si no procede la queja y si la Corte actúa como actúa en el 99% de los casos, si rechaza el recurso de queja, la condena de Cristina queda firme, con lo cual, como dice Milei, de presi puede ser presidiaria. Bueno, convengamos, y acá le robamos un poco la entrevista de Martín Redrado, que Pichetto habló en este programa y en alguna medida explicó que podía tener un fenil no deseado. Es un poco largo para pasarlo. ¿Sí? Me dicen que lo cortó un poco, así que, a ver, pásalo. También Cristina, con este tema de ir presa, está en una situación comprometida. ¿O te parece que finalmente, como ven algunos, ser perseguida por el imperialismo? Bueno, algunos aducen el tema de la victimización, pero me parece que este hecho no impacta, me parece que es mucho más complejo, más grave, el rechazo del recurso extraordinario ante la Corte. El Tribunal Oral fue un fallo dividido. Dos jueces dijeron hay defraudación. Un juez dijo hay defraudación y hay asociación ilícita. El fiscal que representa al Estado ante la Corte hizo el recurso extraordinario. La defensa hace el recurso extraordinario. La casación resolvió rechazar ambos. Y ahora queda algo muy frágil, muy poco consistente, que es el recurso de queja. No va el expediente. ¿No va ahora a la Corte? No va el expediente a la Corte, va solamente el recurso de queja. Para que vaya el expediente, la Corte tiene que abrir la queja. Te quiero decir que en el procedimiento argentino la queja, el recurso de queja es algo muy frágil
Y en general, ¿cómo lo resuelve la Corte? En el 90 y pico % de los casos. Le da vía. Le pone un sello que dice 280, que no analiza la cuestión de fondo. Bueno, ahí está. Para los peronistas de Cristina, van a decir que este hombre también la quiere poner presa, cuando en realidad este hombre la salvó en una oportunidad pública. Y mucho más importante, Miguel Pichetto, cuestión que aceptó o insinuó cuando estuvo en este programa el domingo pasado, que él había contribuido a evitar que fuera presa la hija de Cristina. Porque por alguna razón, otro juez al que Cristina odiaba, maltrataba e insultaba, dejó trascender, no sé si a Pichetto, pero Pichetto se enteró de que iba a poner presa a la hija de Cristina. Ipso facto, un asesor de Pichetto, que se llama Jorge Franco, tuvo que reunirse con el exministro que es proveniente de Mercedes, del Interior, Guado de Pedro. Tuvieron una reunión y vía Pichetto, por intermedio de este hombre, la notificaron a Cristina y Guado de Pedro le dijo que había que tomar una decisión urgente. La decisión fue, inmediatamente le embarcaron a Cuba. Ahora sí, vamos con Martín Redrado. El cepo se sale de forma artesanal, que hay que tener muñeca. Y lo que he planteado es que toda la semana se vaya sacando una regulación. Y lo que necesita usted también hacia adelante, Marcelo, es tener más dólares de inversión y más dólares de exportación. Porque si no, en algún momento va a tener tensión cambiaria. Y tome en cuenta también, en el corto plazo, lo que está sucediendo en Brasil, con la devaluación de Brasil, lo que va a suceder con la asunción del presidente Trump el 20 de enero, y su amenaza de subir aranceles para las importaciones del resto del mundo sobre Estados Unidos. El equipo económico privilegió bajar la brecha y dejó de lado la acumulación de reservas. Hoy el Banco Central tiene 6.000 millones de dólares negativos. Y lo que hoy Argentina se tiene que preguntar es cómo consigue más dólares. ¿Es una crisis? Quizás no. Yo diría, es un momento de tensión cambiaria, pero hay incertidumbre sobre la política cambiaria de largo plazo. Necesitamos que los casi 180.000 millones de dólares que quedaron en el colchón salgan y se pongan a consumir. Lo que hay que definir con el fondo es qué esquema cambiario y cuánto es el monto que vamos a tener en materia de respaldo para poder sostenerlo. Ahora, hasta que eso no ocurra, Eduardo, usted va a tener incertidumbre. Pero también hay que mirar a países que Argentina no mira en términos de exportación, como son Indonesia, que es la cuarta potencia económica del mundo y que produce todas las cosas que Argentina no produce y que consume todas las cosas que Argentina produce. O Vietnam, que es el caso de una nueva China. A ver, si yo tengo que decir algo, yo dejé el Banco Central con 50.000 millones de dólares contantes y sonantes, que después lamentablemente se los patinaron todos, ¿no? Hablando de patinar, Martín Redrado, que estos no se están patinando dólares. Sí, lo grave es que se están patinando dólares, ya no como lo hizo Cristina, sino dólares del mercado oficial de cambios. Y esto realmente no se entiende, porque el mercado oficial de cambios, como sabés, Roberto, tiene dos jugadores principales. Aquellos que importan, que son los que demandan dólares en el día a día, y aquellos que exportan, que son los que ofertan dólares. Sí. Con lo cual, lo que hemos visto en los últimos 10 días es que los importadores han aumentado, han duplicado, a veces triplicado el monto de lo que demandan dólares, y el Banco Central allí, sobre todo la mesa de operaciones, lo que debiera decir es: momentito, si vos venís importando, por ejemplo, 10 millones de dólares mensuales, ¿por qué vas a importar 20 o por qué vas a importar 30? O si no, le puede vender el dólar futuro sabiendo que el dólar oficial, Roberto, está manejado por el Banco Central. No puede manejar o, digamos, puede intervenir, como se sabe, en el dólar financiero. Pero es
realmente increíble que se estén yendo, si vos tomás los últimos 10 días, 1.640 millones de dólares de reservas del Banco Central. No puede seguir esta dinámica hacia adelante. O sea que vos decís que debería instrumentar un poco de dirigismo. No, dirigismo no, sino ordenamiento. No, por ahí es lo que dice mi ley, supongo. No, en todo caso te digo, utilizar instrumentos de mercado, como por ejemplo, vender dólar a fin de marzo. Lo que uno hace en un momento de tensión cambiaria es, si el dólar hoy está, el oficial, digamos, a 1.070, vendés al 31 de marzo o al 30 de abril a 1.070, o si querés ser más agresivo, podés venderlo a 1.065, es decir, invirtiendo la curva, porque el Banco Central hoy, con cepo, tiene la capacidad de fijar el tipo de cambio oficial donde quiera. Ahora, fíjate vos en este video que te voy a pasar, que en el tema de la venta de dólares hay algún economista de nota también, amigo seguramente tuyo, que es Carlos Melconian, que hacía esta referencia, pero no a los importadores y exportadores solamente. A ver. Por favor, director. El acuerdo con el fondo se tiene que medir a partir de dos cosas. Una de más mediano plazo que permita financiar la deuda argentina, como se hace con el fondo, con el resto de los acreedores. Y una de corto plazo es que el Banco Central no solo deje de vender dólares que no son de él, hay una asombrosa tranquilidad en la Argentina desde el año 22, donde resulta que ahora se usan reservas que no son del Banco Central, que son encaje de depósito de la gente y todos seguimos caminando normalmente. Te quiero decir, en otro momento eso hubiera generado más chispazo, hoy no. Agregamos a la gente que le están vendiendo los dólares que tiene depositados. Sí, en realidad siempre los dólares son fungibles, Roberto, ¿no? Ya ha habido compras también del Banco Central. Muchas. Sobre todo hasta la primer quincena de marzo, con lo cual, ¿cuáles son los dólares que le compras a los exportadores y cuáles son los dólares de encaje? Yo en eso llevaría un mensaje de tranquilidad, pero sin duda el que le ha metido incertidumbre hoy al mercado cambiario ha sido el propio equipo económico cuando empieza a hablar de flexibilidad cambiaria, cuando empieza a hablar de que dependerá del monto que reciba del Fondo Monetario. Aquí lo que debe hacer el equipo económico es dar previsibilidad cambiaria hacia adelante. Y esto es lo que se necesita en los próximos días. El tema este de la visita, digamos, no sirvió para nada todo el tema de que tenemos el acuerdo con el fondo. Después a la semana dijimos, 48 horas más tarde, no solo tenemos el acuerdo, sino que el acuerdo es por 20.000 millones. Estamos, este es un caso, digamos, como dijo Milei, un caso irrelevante, no es una corrida. Ahora hay una sensación, los que hemos vivido, y vos en particular, que la sufriste alguna vez, que es una situación crítica. Sí, por lo menos. Por lo menos uno puede definir de tensión cambiaria, y lo que está claro, Roberto, es que este ritmo de pérdida de reservas que tiene el Banco Central es insostenible. Lo tienen que frenar ya mañana, por lo menos trabajando con todos los instrumentos que tiene el Banco Central, como por ejemplo en el mercado presente, en el mercado futuro, comprando y vendiendo bonos en toda la curva, es decir, trabajando... Ahora, ¿hacen operaciones a futuro? Muy pocas. Muy pocas. El Banco Central ha estado prácticamente ausente, si no, tendrías mucha más certidumbre, sobre todo sobre el mercado futuro, mercado que se llama ROFEX, que es el mercado futuro, como vos sabés, que uno puede comprar y vender. Se ha empinado muchísimo en los últimos días, con una tasa implícita que realmente está marcando los miedos que hay en la gente, en los importadores y en los exportadores. Hablamos de los importadores, los exportadores también se han retraído. ¿Qué pasa con el hombre de campo en este momento que viene ahora la liquidación de la cosecha? No, pero esperemos con los hombres de campo que todavía no liquidaron del todo. Bueno, pero también es una conducta absolutamente racional. Si se espera que el tipo de cambio futuro esté más que el presente, lo que hace es esperar y desencillar hasta que aclare. Ahora, Martín, yo te quería preguntar, ¿esto que estás describiendo vos tiene que ver con un problema del plan económico en sí, de falta de robustez del plan, o a qué obedece? ¿O es solo un daño autoinfligido del gobierno en declaraciones torpes de algunos de sus funcionarios? Javier, la política cambiaria siempre se ha hablado, incluso
parecía un dicho que tenía muchos líderes de opinión: la macro está bien, pero la micro está mal, ¿no? La macro está conformada por 4 vectores. Uno que es la política fiscal, donde sí hay una clara determinación del gobierno de llevar equilibrio fiscal. La otra es la política monetaria, en donde sí el Banco Central se ha retirado de financiar al gobierno, de ser la maquinita o la escribanía del Poder Ejecutivo Nacional. La tercera es la política financiera, y en esto una política financiera normal es un país que renueva su deuda en el mercado de capitales y no tiene que depender de fondo. Y la cuarta es la política cambiaria. Y la política cambiaria de Argentina es una política anormal. Yo hablaba con mi equipo en Fundación Capital y decíamos, tiene que haber muy pocos países que tienen esta política de devaluación preanunciada. Bueno, son 3, ¿no? Es Botsuana, es Nicaragua y es la Argentina, con lo cual lo que podemos decir ya es que... Ya tuvimos esa experiencia. Claro, lo que podemos decir, Javier, Roberto, es la política cambiaria, uno puede decir, es anormal y es de transición. Uno tiene que ir hacia una política cambiaria normal. Una política cambiaria normal es de flotación con algún tipo de intervención del Banco Central. Yo, si tuviera que recomendar, digo política cambiaria de flotación con anticiclicalidad. Esto significa que en épocas de vacas gordas, el Banco Central o la Tesorería, épocas de vacas gordas es cuando hay ingreso de capitales, el Banco Central o la Tesorería con superávit compra dólares, para cuando hay salida de capitales porque hay tensión internacional o hay algún problema, puede vender. Es inimaginable, Martín, que en este gobierno estén para constituir un fondo anticíclico en las condiciones que está. Bueno. Y además cuando creían que el tema cambiario se solucionaba mostrando simplemente con que hicimos un gran ajuste fiscal, que cumplimos con más metas de los que nos pedían, olvidándose de la conducta inclusive de los argentinos. Bueno, es que, como vos sabés, como todo mercado, el mercado cambiario tiene 2 patas. Una es la cantidad de pesos que hay en la economía, sí, que es cierto que se ha restringido y se ha evitado financiar al sector público. De todas maneras, vos hiciste una pregunta antes interesante y profunda, que es cuidado con los depósitos, ¿no? Porque uno toma la base monetaria y no solo la base monetaria es la que se puede convertir de pesos a dólares, son también los depósitos. Los depósitos, para poner un número, son 80 billones de pesos, 80 millones de millones. Si lo tomamos al tipo de cambio oficial, estamos hablando casi de 73.000 millones de dólares que hay de demanda potencial. Con lo cual lo que decimos es, cuidado que acá a la política cambiaria le falta caminar hacia ser un país normal. Ahora, Martín, hablabas de esta idea de un tipo de cambio fijo, o política cambiaria de tipo a uno de flotación. Sí. ¿Eso implica necesariamente una devaluación? No, no necesariamente. Lo que necesitas es mucha oferta de dólares. ¿Cómo se genera oferta de dólares? De 4 maneras. Primero, exportando más. Necesitamos una política internacional que nos esté permitiendo buscar nuevos mercados internacionales o insertarnos en nuevas cadenas de producción que se están generando. 2, con inversiones, y ahí lo que hay que hacer es... No, pero el tema, escuchame, el tema es mañana. Claro. Bueno, mañana, si querés mañana, yo ampliaría el blanqueo de capitales. O sea, nosotros logramos 20.000 millones de dólares que estaban bajo el colchón, salieron. Hay 200.000 millones de argentinos que están bajo el colchón, que si le das los incentivos para salir a la cancha, salen a la cancha. Ahora, cada vez le vas a dar más incentivos a tipos que, digamos, tienen plata negra, que le hicieron sin pagar los impuestos. Roberto, nosotros, vos, yo pagamos impuestos. No, no, a ver... El sistema los empujó a esa informalidad también. Absolutamente, altísimos impuestos. Vos y yo, que tenemos un nivel de exposición para bien y para mal, pagamos todos nuestros impuestos, tenemos todo... Vos estás diciendo que si no tuviéramos ese nivel de exposición, no estaríamos pagando los incentivos son altos. ¿Por qué? Porque, bueno, Argentina también necesita por delante una verdadera reforma impositiva, pero Argentina, y esto... desde todo el espectro político también, sabemos que tenemos un sistema bimonetario. Es decir, esto es una realidad, es transparentar lo que pasa con los argentinos que no son los argentinos ricos. Vos observá que en la exteriorización o blanqueo,
el depósito promedio, Javier Roberto, fue de $186.000. Es decir, fue la clase media argentina que decidió blanquear. Bueno, si vos me decís dónde están los dólares contantes y sonantes, es ahí donde hay que ir a buscarlos, simplemente sin forzarlos, solo con incentivos. ¿Vos querías preguntar? No, si vos tuvieses que con esta cuestión del Fondo Monetario, que parece ser indispensable, porque el gobierno parece que transformó lo del préstamo en una emergencia. Así es. ¿Vos qué recomendarías al fondo? ¿Por qué convencerías al fondo, si fueses asesor del gobierno, en que esta vez va a ser diferente? Como dice el gobierno, que esta vez va a ser diferente. Bueno, hay un punto en donde hay que darle la derecha, que es Argentina hoy tiene equilibrio presupuestario. Y esto sin duda se debe a un compromiso ineludible que tiene que ver con la característica, es sin duda el presidente. Hemos conocido a todos los presidentes que más compromiso tiene con el equilibrio presupuestario. Y yo cuando tengo que hablar en el exterior, también digo, y esta es una hipótesis, quizás me equivoco, es que los argentinos hacia adelante no van a aceptar cualquier tipo que venga y te diga, che, dale a la maquinita, vamos a darle al Banco Central, vamos a gastar más de la cuenta. Mi visión es que ese es el gran cambio, en cambio que el 50 o 60% de los argentinos te van a decir, si me propones un plan platita, me estás mintiendo. Claro. Bueno, los gobernadores también han mostrado en relación con otras décadas muy bien. Por eso digo, un achicamiento. Esta es la diferencia que siempre fue. El fondo mira dos cosas, Javier. Una es la política fiscal y otra es la política cambiaria. Para mí hace falta mucho más para la Argentina, y cuando ustedes decían antes un programa hecho por argentinos, necesitamos un programa de desarrollo, con un programa que tenga una revolución impositiva, una revolución exportadora, una revolución de la infraestructura y sobre todo una revolución federal, dándole los recursos a las provincias que necesitan para desarrollarse. Ahora, vos has pasado por momentos difíciles, te peleaste con Cristina, que quería vender... Ella quiso manotear la reserva de Central y yo le dije no. Bueno, las manoteó. Después que me fui. Ahora, son momentos de tensión, de nerviosismo. Caputo ya las tuvo. Sí. ¿Cómo es que vuelve a caer en esto? ¿Y cómo es, por ejemplo, que la muchachada esta que está en el Banco Central, que son todos bastante reconocidos? Sí, sin duda. ¿No han tenido reacción frente a esto? ¿No se dejan llevar? ¿Les pasa el obús por al lado? Y bueno, ¿qué es lo que...? Porque estamos hablando ya de personas. Sí. Y del propio Milei. Es difícil ahí entrar de si hay miedo, si hay tensión. Yo estoy convencido, y lo digo por experiencia personal, que cuando hay un momento de tensión o crítico cambiario, el presidente del Banco Central tiene que estar en la mesa de operaciones, tiene que estar de 10 a 3 de la tarde respaldando a sus funcionarios, trabajando y operando en el mercado presente, en el mercado futuro. Se necesita mucha agilidad para poder capear una crisis o una tensión como la que estamos viendo en este momento, y pareciera que eso no está ahora. Martín, hablabas de que hubo un aprendizaje, o se pareciera que el argentino aprendió con el tema del gasto fiscal, exacto, el tema de los planes platita. ¿Hay algo que por ahí todavía no aprendimos, o pareciera que no aprendimos? Porque siempre ante estas tensiones hay un gran sector del periodismo y de economistas que hablan de que la solución es devaluar. ¿Crees que eso es algo, es un terreno que todavía no se desandó en Argentina, o que siempre se da esa receta a pesar de que fracasó con los años? Yo creo que eso es evidente, lo decís en parte de tu pregunta, es si Argentina creyera que la devaluación, o quien crea que la devaluación es la solución, digamos, tendríamos que tener la mejor economía del mundo, porque hemos devaluado no sé 90 veces, o sea, y cada vez hemos empobrecido más a los argentinos. Lo que se necesita es un programa integral, un programa nacional de productividad federal, que mejore la productividad, que nos lance a mercados internacionales, que aproveche también, vos hablabas el tema internacional, a mi juicio el presidente Trump lo que está buscando es, en un escenario de tensión con China, cómo se suministra mejor en Estados Unidos, pero también en las Américas, y aquí hay una oportunidad. Por eso yo espero que se genere un tratado de protección de inversiones también, porque en minerales críticos, por ejemplo, están buscando cómo poder abastecer sus principales industrias. En el caso de una hipótesis de conflicto con China, que buena parte de
quienes piensan la política americana lo están teniendo como un escenario posible. Bueno, muchos más lo piensan los europeos que tienen la cabeza en Marte, que le van a regalar un kit de primeros auxilios a la gente y comida por 72 horas. Me parece que estamos viviendo una etapa de estupidez gigantesca en el mundo. No pensó Europa mucho, al contrario. Uno podría pensar que fue bastante inocente, sobre todo alguien a quien, si vos me hubieras preguntado hace unos años quién era el mejor estadista en el mundo, yo te hubiera dicho Angela Merkel, la que fue canciller alemana, que creyó que haciendo un gasoducto con Rusia iba a traer a Rusia dentro de la Unión Europea, ¿no? Un error histórico si no muy la fuerte, quieren, ¿no? Si no, los europeos no la quieren a Rusia adentro. Bueno, pero ella creyó que iba a lograr la paz con Rusia, incorporando con intereses económicos. Putin se tira de cabeza si eso se pudiera hacer. Bueno, lo que pasa es que no lo quieren. Realmente, le pusieron un horizonte de misiles en la puerta de la cocina. Exactamente, y eso es lo que provocó más tensión, ¿no? ¿Con Trump pasará algo? Bueno, Trump es un negociador nato, Roberto. Pero me digo para la Argentina, algo efectivo. A eso voy. Depende de lo que le dé la Argentina. O sea, ya Trump lo que le va a decir al presidente es, usted ya está alineado automáticamente. ¿Qué quiere? ¿Quiere más plata? Bueno, ¿qué me va a dar a cambio? Estamos en una política exterior netamente transaccional. Y el presidente Trump, cuando vos estás hablando con él, cada minuto te dice la palabra deal, la palabra negocio o negociación. ¿Qué me da a cambio? Y Argentina también tiene que pensar lo mismo. ¿Qué me da a cambio? Toda política internacional lo que debe llevar es más empleo para los argentinos. Cada negociación que hagamos con Estados Unidos, con el país que sea, debe tener por delante cómo generamos más empleo para los propios argentinos, porque así lo están pensando en otros países del mundo. Martín, para cerrar, lo voy a cerrar con una pequeña traición. A ver. Vos trabajaste con Horacio Rodríguez Larreta hasta la última etapa de Rodríguez Larreta. En la ciudad. ¿Vos le aconsejaste a Horacio Rodríguez Larreta decir esto hace 1 año y medio? ¿Sabés cuánto da el tipo de cambio si dolarizás hoy? Porque es un tema matemático. Peso dividido dólares, ¿sabés cuánto da? 3.000. 3.000. O sea, el dólar se iría a 3.000. Milei te va a decir, no, eso no es así, es el tipo de cambio. ¿Por qué no lo dicen más fuerte? Lo digo más fuerte. ¿Querés que lo grite más fuerte? El dólar se va a 3.000. Puedo decirlo más fuerte si querés. Se va a 3.000. La pobreza en la Argentina escala. Sí, claro. Con el dólar a 3.000 tenés hiperinflación. ¿Vos estabas con él en esa época? Vos sos un buen profesional y sabés que el área que me tocaba a mí, primero, secretario de Asuntos Estratégicos de la ciudad, donde estuvimos mirando temas muy interesantes como, por ejemplo, electromovilidad, ¿no? Cómo generar que no hubiera industrias con humo y, por ejemplo, que los colectivos en la ciudad de Buenos Aires tuvieran... y en eso se avanzó mucho. Pero en el campo nacional, nuestro trabajo fue siempre en el área internacional. Acordate que había otro equipo económico, que era el equipo económico que estaba como representando a todo lo que era en ese momento Juntos por el Cambio. Mi trabajo siempre fue en la búsqueda de nuevos mercados internacionales, de inversiones. Hoy no estás con Horacio, ¿no? ¿No te puso en la lista tampoco? No, yo siempre fui, si vos me conocés de muchos años, redradista. Siempre fui fiel a mí mismo. Lo que sí creí en ese momento es que Argentina necesitaba leyes para poder hacer cambios profundos. Y esa era la coincidencia fundamental. Se están haciendo cambios profundos dependiendo de una persona. Yo estoy convencido que siempre lo que hay que preguntarse es cómo hacemos cambios permanentes, cómo hacemos y la pregunta que me hacen trabajando en el exterior, como vos sabés, en este momento estoy trabajando para una universidad de los Estados Unidos, dando conferencias, la pregunta que siempre me hacen es, muchachos, ¿cómo me asegurás, Martín, que ustedes no vuelven atrás? Y bueno, para eso se necesitan leyes. Y años. Leyes sobre todo. Si uno puede lograr leyes que nos permitan, leyes que tengan mayorías especiales y que nos permitan darle un horizonte, no solo a los argentinos, sino a los que vienen del exterior. Antes de que el compañero Javier te obsequie la lapicera, que en realidad es un obsequio de la Casa de la Lapicera, te pregunto. Sí. Porque esta semana no, pero la otra va a haber un paro general de la CGT o 3 paros generales que no saben qué van a hacer. El tema de los salarios. El gobierno dice subieron, no subieron, etcétera. Por ahí yo tengo un gráfico, creo que lo armó tu fundación y por ahí el director... Sí, yo creo que sería bueno ir... Bueno,
En los últimos meses, ahí lo que ves, la línea de arriba es la inflación y la línea roja es los salarios. En los últimos meses lo que estamos viendo es que los salarios van por debajo de la inflación. Si podemos mostrar el otro gráfico que muestra gremio por gremio cuánto han aumentado los salarios en cada uno de los gremios y cuánto ha sido la inflación. Ese es un gráfico que muestra, el gráfico de la derecha que está, exactamente. Bueno, ahí estamos viendo gremio por gremio, empezando por UTEDIC, luego textiles, gastronómicos. Como vos ves, en verde lo que marca es aquellos gremios y por mes, ¿no? Tenés desde octubre hasta la proyección que hizo el equipo de Fundación Capital hasta abril. Vos fijate, bueno, ahí tenés, así a simple vista, fíjate que el rojo es mucho más que el verde. Se ha ido deteriorando. El rojo significa que esos gremios perdieron contra la inflación, que esos meses perdieron contra la inflación. Pero mirá las últimas dos líneas de abajo, que dice promedio gremios, no sé si todos lo alcanzan, el promedio marca en el mes de febrero en colorado, en rojo, ¿no? Sí. Eso significa la inflación y los salarios, es decir, la inflación fue mayor que los salarios. Lo mismo en marzo y lo mismo en abril. Algunos gremios, por ejemplo, cerraron, o sea, fíjate... vienen perdiendo los últimos 3 meses, vienen perdiendo. Vienen perdiendo. Ojo que junto con el ancla del tipo de cambio, se está utilizando el ancla salarial. Uno ve gremios que están cerrando en 1%. Bueno, caso de Moyano. Bueno, exactamente. El combativo Moyano. Exactamente, cuando sabemos que la inflación hoy está en un 2,5%, probablemente de 2,6% en la proyección que hace el equipo de Fundación Capital. No justifiques más el paro, por favor. No estoy justificando el paro, pero estoy diciendo Argentina necesita más. Claro. No podemos solamente quedarnos con el equilibrio presupuestario. Para tener más salarios necesitamos más consumo, más inversión, más exportaciones. Y como diría mi amigo Miguel Ángel Broda, un service del plan económico. Más que un service, una nueva etapa del plan económico. Un service sí al tema cambiario, darle previsibilidad, pero Argentina necesita no solo quedarse con estabilidad fiscal, sino generar un verdadero programa de desarrollo que incluya a todos los argentinos. Javier, dale la lapicera. Muchas gracias. La Casa de la Lapicera, Chau, los amigos Carlos, nos van a Carlos matar. Firmaremos algo importante. Sí, sin duda, espero. En el futuro. Gracias, buenas noches. Perdón a los compañeros que nos siguen. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Somos los laboratorios farmacéuticos argentinos, con más de 100 años de trayectoria impulsando la innovación y la ciencia en el país. Nuestra vanguardia nos permite competir a nivel mundial en mercados altamente exigentes de los 5 continentes. Desarrollamos medicamentos de producción nacional para enfermedades como la atrofia muscular espinal, la diabetes o vacunas de última generación, mejorando el acceso a tratamientos en Argentina y el mundo. Somos una industria autosustentable y estratégica que garantiza medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Estamos orgullosos de ser argentinos. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Ya está. Vamos, la última. ¿Ya sabes que sería bueno para vos el tenis de mesa? Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Javier, hasta el domingo que viene, y le dejamos el terreno minado a nuestros compañeros del Canal 26. Hasta luego. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Así sea un simple cruce inesperado, casual, o un encuentro planificado. Hay instantes que quedan guardados para siempre. En Aeropuertos Argentina unimos personas, pero también unimos historias y sueños. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Salud, capacitación, recreación, acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.